La asambleísta Viviana Veloso. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos los ciudadanos que se encuentran siguiendo esta sesión tan importante de esta legislatura. Colegas, varios analistas han señalado que el Ecuador va a cerrar con un déficit fiscal en este 2023 con una cifra alrededor de 9.000 millones de dólares. Es decir, que Guillermo Lasso ha dejado destrozando nuestra economía con infaustos retrocesos sociales. Asimismo, es importante hacer respetar lo que dispone la Constitución en materia impositiva. Lo que establece el artículo 300 de nuestra Carta Magna precisamente es que nuestra recaudación tributaria va a regirse bajo los principios de progresividad, equidad y redistribución. ¿Qué quiere decir esto? Que los que más ingresos hayan tenido paguen más al Estado, que quienes menos tienen paguen menos y aquellos que poco tienen no paguen nada. Eso se llama justicia social. Esperamos que el presidente actual no cometa los mismos errores de Guillermo Lasso, que a través de un proyecto de ley económico urgente dejó sin efecto el impuesto a la herencia para beneficiar a sus hijos y a su círculo más cercano. Por ello nosotros hemos observado dos elementos muy importantes y también hemos hecho una solicitud de que aquello se incorpore dentro de este proyecto de ley. Primero, que el Servicio de Rentas Internas transparente la información de aquellos grupos económicos que han sido beneficiados en anteriores remisiones, porque no sería justo para el país que hoy nuevamente lo haga. Quiere decir que aquellos que lo hicieron una, dos o tres veces están acostumbrados a evadir impuestos. Segundo, que se incorpore lo que dispone el artículo 232 de la Constitución para evitar el conflicto de intereses. Nosotros como servidores públicos somos los primeros en acatar lo que dispone la ley y la Constitución. Debemos ser los primeros. Por ello es importante evitar este conflicto de intereses. Según datos del Fondo Monetario Internacional, nos dice que la deuda pública asciende a 74.532 millones de dólares y la deuda externa a 48.187 millones de dólares. Entre más impuestos se evade y entre más impuestos perdonan, tenemos menos escuelas, menos hospitales, menos contratación de profesores, servidores de la salud, menos presupuesto para la adquisición de medicinas, de insumos médicos, menos presupuesto para la inversión en materia de seguridad y devolverle la paz que tanto anhelan los ciudadanos de este país. La CEPAL ha señalado que el Ecuador ha sido perjudicado por la evasión de impuestos por más de 7.000 millones de dólares. Necesitamos de un gobierno que entienda de las finanzas públicas, pero que sobre todo ponga por encima la vida y la prosperidad de las y los ciudadanos de este país. La historia económica del mundo incluso nos ha demostrado que en momentos críticos es imperiosa la intervención del Estado para que a través de políticas públicas se pueda proteger derechos fundamentales de la gente, pero también la implementación de políticas económicas anticíclicas que permitan la inyección de liquidez al Estado. Y si bien es cierto, este proyecto de ley va a dar oxígeno a nuestra economía, no es una solución a mediano y largo plazo. Eso hay que tener presente. Es una solución a corto plazo. Por ello, a la señora presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y por su intermedio al señor presidente Daniel Noboa, le propongo lo siguiente, porque este proyecto debe ser construido
para poder dar alivio al Ecuador. Primero, ¿por qué no incorporar, por qué no implementar un impuesto extraordinario a la banca que ha tenido grandes utilidades, incluso en la pandemia? ¿Por qué no implementar dentro de este proyecto de ley económico urgente un impuesto extraordinario a las farmacéuticas, que a pesar del dolor y la muerte en la pandemia, también tuvieron grandes ingresos? ¿Por qué no incorporar dentro de este proyecto de ley también un impuesto a las empresas de telefonía móvil? ¿Por qué no establecer un impuesto de manera temporal o definitiva a los grandes grupos de poder económico que tiene el Ecuador? ¿Por qué no establecer un impuesto del 3% a quienes tengan bienes, muebles o inmuebles en jurisdicciones establecidas como paraísos fiscales, sean de personas naturales, jurídicas, fideicomisos o fundaciones? ¿Por qué no implementar también dentro de este proyecto de ley económico urgente una remisión al sector agricultor, aquellos que han tenido que acceder a un crédito y no pudieron pagarlo por todo lo que sucedió por la pandemia y también por las políticas nefastas de Guillermo Lasso? Y hago un llamado también al presidente de la República para que cumpla con una de sus ofertas de campaña. Y es que a través de este proyecto de ley económico urgente se puede establecer una transitoria para que se modifique lo que dispone el artículo 56 del Código Orgánico Monetario y Financiero y se permita la utilización de una parte de las reservas internacionales, porque no podemos seguir sacrificando a la gente en este país. Y finalmente, dentro de estos aportes y pedidos, también por qué no volver a establecer el impuesto del 5% al impuesto de salida de divisas y que esto no perjudica a los sectores populares, a la clase media y también al aparato productivo del Ecuador. Creo que esas medidas deberían incorporarse si queremos dar solución a todos los problemas que hoy tiene el Estado por culpa de Guillermo Lasso. También quiero indicar que ha existido una muy buena predisposición por parte de la presidenta de la comisión y felicito el trabajo de ella y de todos los comisionados de tener apertura, de poder recibir un sinnúmero de observaciones que han permitido que la ley vaya mejorando. Primero, ya no existe un régimen laboral distinto para zonas francas, que era una gran preocupación porque nosotros siempre hemos dicho que no vamos a apoyar nada que perjudique a la gente. Segundo, que ya no existan zonas francas uniempresariales. Tercero, si bien es cierto, en el proyecto original se establecía que el 30% de lo que se produzca podía salir para consumo interno, aunque nosotros hayamos pedido y seguimos sosteniendo que solo debe ser un 10%, hoy se haya hecho una reducción al 20%. Cuarto, que los incentivos tributarios al empleo joven ahora son proporcionales, lo que beneficia a la micro y pequeña empresa. Quinto, que las condiciones de la remisión se puedan ir estableciendo. Sexto, que ya no se pagará impuesto a la renta por venta de bienes inmuebles. Octavo, que las apps respeten la gratuidad de los servicios de educación, salud, seguridad y justicia y que las tarifas las cobren al Estado y no a los ciudadanos. Y por último, que las empresas públicas y mixtas puedan también operar en las zonas francas. Finalmente, señoras y señores legisladores, el peso de la crisis debe ser cargada por primera vez después de estos 6 años de desgobierno a los sectores que más tienen, a los grandes grupos de poder. Es imperioso, es una obligación moral y ética que tenemos en este momento con las y los ecuatorianos y también agradezco que se haya recibido y se haya incorporado
una petición que enviamos como bancada de la Revolución Ciudadana, y es que se haga la remisión del 100% de los intereses a aquellos jóvenes que accedieron a créditos educativos con la banca pública y que no han podido pagar. Muchas gracias.